Buenos días. Hoy iniciamos nuestro curso de apreciación artística 1. Hoy veremos solamente la presentación del curso, el encuadre de la materia y cómo habrán ustedes de ser evaluados. Eso es todo lo que se va a ver en esta primera sesión. Ustedes, en cada una de las participaciones, van a escuchar esta grabación de 30 minutos. Y al término de la grabación, ustedes trabajarán, continuarán en su desempeño 1 hora más resolviendo las actividades que se generen al finalizar cada contacto, cada sesión. Iniciamos pues el día de hoy solamente la presentación de nuestra asignatura y cómo habrán de ser ustedes evaluados. Y finalmente, cómo van a resolver los trabajos que habrán de servir de evidencia de su desempeño para obtener la calificación definitiva en el primer corte de la asignatura. Hoy veremos pues qué es la apreciación artística, para qué nos sirve y cómo la podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. El propósito entonces es pugnar por el desarrollo de cada uno de ustedes, su desarrollo personal, a través de aprender de manera significativa. Significativo es el aprendizaje que se queda definitivamente en nosotros como parte de nuestra personalidad. También veremos qué somos como seres humanos y cuál es la finalidad del arte en la cultura. Repito, solamente el día de hoy veremos cómo habremos de ser evaluados. En cada sesión ustedes anotarán en una hoja, tamaño carta, de un cuaderno de 50 hojas, donde en la parte superior de su hoja anotarán el número de la sesión. Del lado derecho, en la parte superior, ponemos sesión 1 y enseguida, del lado contrario, del lado izquierdo, la fecha del día de hoy. Y al centro, subrayado o con mayúsculas, cuál es el propósito de cada sesión. El propósito de la sesión del día de hoy es que ustedes conozcan el encuadre de la asignatura y enseguida el criterio de evaluación. En cuanto ustedes ya escribieron, ¿cuál habrá de ser?
el propósito, ustedes ya sabrán qué es lo que van a entender el día de hoy. Hoy simplemente, repito, vamos a conocer qué es la apreciación y para qué funciona este conocimiento. Y enseguida después de que anotan el propósito, van a anotar la secuencia de actividades didácticas, es decir, las actividades que vamos a realizar para que al final ustedes tengan la posibilidad de dar respuesta a las preguntas o a las investigaciones que ustedes trabajarán como evidencia que será la calificación que ustedes habrán de obtener en cada corte. Anotamos pues el contenido de la sesión. 1 sería la lista de presentes. Para obtener la lista de presentes, ustedes a partir de la próxima sesión van a diseñar en media hoja su nombre, que habrán de pegar en la parte derecha de su pecho en cada sesión para conocernos. Eso será a partir de la próxima sesión. Será la primera evidencia que ustedes tienen que realizar. Diseñar su presentador de su nombre que pegaremos en nuestro pecho en media cuartilla. Y enseguida anotamos la presentación y bienvenida. Y enseguida las estrategias de evaluación. ¿Cómo van a ser ustedes evaluados? Y enseguida van ustedes a resolver un examen diagnóstico. Iniciamos pues. Y ustedes anotando lo que consideren más significativo de lo que se vaya diciendo a partir de esta sesión. Y sumarán las actividades que se generen durante el primer corte que habrá de ser evaluado con el criterio de 4C. Es decir, cada trabajo de ustedes, cada investigación, cada ensayo que realicen habrá de ser considerado con las 4C. La primera C es la creatividad. Es decir, la primera manera de cómo yo voy a observar el contenido y desempeño de su trabajo es con creatividad. Creatividad entendida no solamente con hacer cosas bonitas o con color, no. La creatividad es tener la capacidad o desarrollar la capacidad que todos los seres humanos tenemos para hacer cosas diferentes, distintas, propositivas. Esa es la verdadera creatividad. Hacer cosas nuevas. No hablar de lo que ya sabemos. No hablar del mundo que ya conocemos. Sino la apreciación nos va a servir para descubrir con la creatividad nuevas maneras de ver nuestra realidad. Y la primera oportunidad que tenemos para modificar nuestra realidad es apreciar. Y apreciar es poner en juego nuestros sentidos. El oído, en primer lugar. La vista, segundo lugar. El olfato. El tacto. Y el gusto. Esos sentidos es lo que nos permite dar razón de lo que vemos en una pintura, en la música, en un libro, en una novela, pero también esos sentidos nos sirven para entender y dar razón de la apreciación de nuestra realidad.
de las cosas que suceden en nuestro alrededor. Es decir, es la apreciación la que nos permite vivir, adaptando la realidad a nuestra manera de pensar. Ejemplo, todo lo que está sucediendo actualmente con un virus que se ha convertido ya en pandemia, que pone en peligro nuestra vida, nosotros tenemos que utilizar correctamente la apreciación de lo que está sucediendo y poderlo apreciar. De igual manera que cuando escuchamos una melodía que nos causa un impacto en nuestra emoción. Y aquí aparecen ya otros valores aparte de los sentidos, y son las emociones. Las emociones que también forman parte de nuestro ser y que también impactan, afectan nuestra manera de ser, de pensar y de actuar. Así es que el ser humano no se compone solamente de razón o de razonamientos. Si nosotros vemos o investigamos qué es un ser humano, nos dice que el ser humano es un animal racional, que tiene la capacidad de resolver problemas. Que es un ser que puede modificar la materia con sus manos. Pero no nos dice el diccionario que el hombre también puede desarrollar su apreciación y por ende su creatividad. Es decir, el ser humano, aparte de ser capaz de razonar a través de los sentidos que nos dan información de la realidad, lo llevamos a nuestra memoria y podemos saber. El ser humano empieza a aprender desde el antes de nacer, escuchando la información que nuestra madre nos vierte desde su vientre. Y enseguida, ese sonido, ese aprendizaje previo, lo vamos comprobando en el momento de cómo empezamos a ver. Al empezar a ver en el momento del nacer, estamos creando ya una personalidad. Esa personalidad que se va conformando a partir de la herencia genética. 1. A partir de la educación. Esto que estamos haciendo también va a conformar nuestra personalidad. Y enseguida el medio. Cuidado con el medio, porque a pesar de que genéticamente seamos seres dotados de herencias positivas de nuestros antepasados, también el medio puede transformarnos. Así es que estamos viendo que la apreciación no es tan solo utilizar la razón, sino también entender que tenemos también parte de nuestro ser, que es la emoción. Ustedes habrán de investigar el día de hoy esa parte racional y esa parte emocional. Ustedes van a ser evaluados, repito, con creatividad. Primera C. Segunda C, contenido. El contenido será lo que ustedes están entendiendo de lo que están hablando. El contenido es a partir de la apreciación. La apreciación que pasa a nuestro cerebro y ahí elaboramos
un pensamiento crítico o analítico o ambos que nos permita redactar correctamente lo que sabemos. Así es que sería primero creatividad y enseguida el contenido, lo que sabemos de lo que nos están preguntando. La tercera C será la calidad. La calidad, que sería la manera de cómo presentamos todo nuestro trabajo, nuestro hacer cotidiano. Y resumiremos la calidad como la presentación, la limpieza de sus trabajos en tamaño carta y en computadora. Todas las actividades de evidencia que ustedes tienen que presentar para evaluarse a partir de las 4C tienen que ser trabajados en Internet, en la hoja de color que ustedes seleccionen, blanca, amarilla, poner recuadros, usar imágenes, pero la letra es de 12 puntos. No pueden usar tipos mayores, más grandes, 12 puntos. La siguiente C, después de la creatividad, el contenido y la calidad, es la cantidad. Es decir, si yo pido en la investigación o en el trabajo a desarrollar 2 cuartillas, yo habré de calificar 2 cuartillas en su trabajo, que ustedes van a acumular en un folder al que llamaremos portafolio de evidencias, portafolio de trabajos, portafolio de actividades que ustedes van a desarrollar en cuanto termine la sesión que dura 30 minutos. Ustedes continuarán desarrollando las actividades que corresponden a cada sesión. Voy a dictar la primera actividad o evidencia que ustedes tienen que desarrollar. La primera evidencia que ustedes van a desarrollar es una serie de palabras que van a investigar en compañía con sus papás, que van a presentar nuevamente, como repito, en computadora, como ustedes lo diseñen. No hay una regla. Pueden usar color, el tipo de letra que quieran, poner imágenes, dibujos, recuadros. Y eso sería la creatividad en su trabajo. Dicto las palabras. Esas palabras constituyen un glosario, serie de palabras que vamos a seguir utilizando durante el curso. Y dicto. 1. ¿Qué es la apreciación? Investigación que harán con sus papás. Disciplina. Voluntad. Proyecto. Creatividad. Anoten. Compromiso. Paciencia. Reflexión. Racional. Imaginación. Fantasía. Análisis. Éxito. Perdón. Son las palabras que ustedes van a investigar con sus papás y las van a realizar, repito, en tamaño carta como evidencia. Será la primera evidencia que vamos a acumular, más su presentador que van a diseñar, que van a pegar a partir de la siguiente sesión. Evidencia 1 y evidencia 2, su presentador.
Y enseguida yo decía que la emoción también es importante. La emoción causa en nosotros una repercusión interna. Cuando escuchamos una melodía que nos gusta o nos desagrada, provoca en nosotros, en nuestro estómago, en la parte inferior de nuestro tórax, una emoción. Esa emoción forma parte de la apreciación, aparte del uso de los sentidos. Vamos a investigar con nuestros papás también algunas emociones. Y dicto, investigación de emociones. Van a investigar con su papá qué es el odio, tristeza, alegría, cansancio, apatía, enojo, negatividad, cobardía, alucinación, depresión, irritabilidad. Esto es algo que sentimos en nuestro tórax, que también va a afectar nuestra manera de ser y de pensar. ¿Y saben qué? Nos puede enfermar. Todas las emociones forman parte de nosotros, pero tenemos que ser capaces de armonizarlas. Las dos emociones más importantes que están agazapadas dentro de nosotros, escondidas, es el amor y su contrario. El contrario del amor no es el odio. El contrario del amor es el miedo. Y tanto el miedo como el amor puede afectar nuestra manera de cómo vemos el mundo. Y esto es la apreciación. Esa es la investigación que tienen que hacer como evidencia número 2. En la evidencia número 3, repito, siempre en computadora, van a resolver un cuestionario de evaluación. Y las preguntas tienen que contestar nuevamente en computadora en 5 líneas. Y lo primero que ustedes van a contestar es, a partir de su conocimiento previo, ¿qué es el arte? En 5 líneas y en computadora. Pregunta 2. ¿Qué es cultura? 3. Sociedad. Cada pregunta habrá de ser respuesta en 5 líneas y en computadora. Pregunta que sigue. ¿Qué es realidad y qué es personalidad? El día de hoy entendimos más o menos cómo está construido el ser humano, de una parte racional, de una parte emocional, que conforma nuestra personalidad. La personalidad que obedece a la herencia genética, características físicas, psicológicas, antropológicas, biológicas, incluso emocionales y psicológicas. Esa herencia genética es la primera parte de nuestra personalidad. En segundo lugar, la educación. Esto que estamos haciendo, el conocimiento que ustedes van acumulando en su memoria de manera significativa, también es parte de su personalidad. Así es que el día de hoy entendimos solamente
que la apreciación es la manera de utilizar nuestros sentidos y nuestras emociones para ver la realidad más allá de lo que simplemente se mira. Y que es el arte, la música, las artes plásticas, la pintura y el dibujo, la que nos da posibilidad de poner en juego nuestra apreciación. En una experiencia estética que nos permite poner en juego nuestro pensamiento, ¿sí? Nuestro análisis crítico, nuestra creatividad, nuestra imaginación, pero también nuestra parte emocional. Así es que ustedes el día de hoy solamente entendieron qué es la apreciación, para qué nos sirve la apreciación, ¿sí? Como esa posibilidad que tenemos de modificar nuestra realidad, nuestra manera de ver el mundo, el universo, más allá de lo que simplemente miramos. Apreciaciones, pues, a desarrollar nuestro pensamiento crítico, pero también nuestro pensamiento emocional. Habrán de ustedes al término de hoy investigar con sus papás los dos trabajos que estamos quedando, más diseñar su separador y contestar las preguntas que se están señalando. Esas son evidencias que van a ser evaluadas con el criterio de las 4C, que dará como resultado la calificación del primer corte. En la siguiente sesión estaremos pues ya entrando a tema del contenido de lo que es la asignatura. Hoy solamente me resta presentarme. Soy el profesor Martín Alfonso Corella Gordillo, maestro de apreciación, egresado de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Autónoma de México. Y también dar a ustedes la bienvenida a este curso, donde el propósito es poner en juego nuestra apreciación y también nuestros sentidos, nuestra emoción. Esperemos pues que sea el amor como emoción que rija nuestro desempeño, nuestro desarrollo en este curso de apreciación artística 1. Compañeros, día tras sesión tras sesión, ustedes habrán de anotar, acumular el contenido de cada sesión y sobre todo sus evidencias. Anoten pues en un cuaderno de 50 hojas, sesión 1 y la fecha del día de hoy y el contenido que acabamos de revisar. La apreciación artística forma parte de su formación humanística. Es decir, a partir de lo que aquí aprendemos, no es acumular conocimientos cognitivos en la memoria. No. Lo que aquí vamos a aprender es a comprender, ¿sí? A apreciar no tan solo el arte, no tan solo la música, sino también cómo vemos el mundo y cómo lo podemos modificar. Ya repito, la creatividad es utilizar nuestro pensamiento y crear cosas novedosas, diferentes. No dibujar bonito,
o cantar bonito, no. Proponer cosas novedosas y modificar nuestra personalidad. Bienvenidos al curso Apreciación Artística 1. Continúen trabajando en las actividades que quedaron como evidencia. Sus glosarios, su cuestionario y diseñen su presentador personal. Muchas gracias, buenos días y bienvenidos. Que sea pues la relación de nosotros saludable, en armonía y procurando respetar. Estemos de acuerdo o no, del conocimiento que aquí se vierta. Gracias, chavos. Buenos días, pásenla bien y continúen trabajando con la sesión del día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.